En medio del encanto y el enamoramiento de la ciudad de Cartagena de Indias, Daniel Samper Pizano hizo la presentación de su libro La mica del Titanic, en el cual naufragó de la risa junto con los asistentes que hicieron presencia en la librería Abaco ubicada en el centro amurallado. Era el cuarto día del viaje inaugural, era el buque más grande del mundo, era el buque más famoso del mundo, era la coronación de la tecnología que venía desde el siglo de la revolución industrial y el siglo de la ciencia. Se coronaba todo en el Titanic, no había aviones. Recuerden que había empezado la aviación hacía muy poco y la aviación comercial prácticamente no existía. No existía ni siquiera Bianca, como sería la situación. El Titanic llevaba 2.200 personas a bordo, más o menos 900 eran tripulantes y 1.300 eran pasajeros, 2.200 a bordo. Pero estaba apenas a mitad de cupo. En el Titanic habían 3.511 personas, iban solamente 2.200. Una de las razones es que el pasaje valía un poquito de dinero, valía $55.000 de hoy, un pasaje de primera en el Titanic. Aparte de los tripulantes y de los pasajeros, el Titanic llevaba 46.000 piezas de vajilla de porcelana. Voy a empezar a hablar de las cosas que nos interesan. 26.000 platos y bandejas de plata, 28.000 botellas, 7.000 vasos y 5 pianos, para que ustedes se den cuenta. Lo del piano no tiene que ver con la vajilla, pero como es de cola, lo menciono por lo que está relacionado con la vacinilla. Los botes famosos del Titanic eran 20, pero solo pudimos lanzar 18. En los 20 cabían 1.178, que eran 216 más de lo que obligaba la ley. La ley obligaba solamente unos pocos botes. El Titanic tenía más de lo que obligaba la ley. Se ha dicho que estaba por debajo de lo que la ley mandaba en materia de botes. No, estaba por encima. Lo que pasa es que la ley pedía muy poco. Se salvaron del naufragio 705 personas y 1.500 perecieron. Los cadáveres recuperados fueron 328 solamente. La mayoría de los que murieron, no murieron porque se fueron con el buque a las entrañas del océano, sino porque quedaron flotando en un mar que estaba por debajo de cero y murieron congelados. Cerca de 500 muertos se debieron a errores al ocupar los botes, porque muchos botes salieron prácticamente vacíos. Esos son los datos básicos del Titanic. Desde el año 12, cuando se hundió, varias expediciones han tratado o trataron de buscarlo, de ubicarlo y de rescatarlo. Sobre eso se escribieron novelas, libros, etc. Y finalmente en 1985 una expedición logró ubicar el Titanic a 3.820 metros bajo el nivel del mar. Era la expedición de Robert Ballard, que llegó al sitio exacto con un aparato. La expedición consistía en un buque, y este buque estaba unido a una especie de robot que se llamaba el Jason, que tardaba 2 horas y media en descender al océano, y el Jason con unas luces especiales hurgaba en el fondo del océano a ver qué veía. Creían que por ahí estaba el Titanic, la verdad es que estaba 17 kilómetros más lejos de lo que se había pensado. Pero el caso es que el 13 de julio del 86, perdón, el 1 de septiembre del 85, este robot sin pasajeros tomó fotos y en las fotos se veía ya el Titanic. Un año después, en julio 13 del 86, ya se llegó con un submarino habitado, un submarino habitado por 3 tripulantes, un submarino tripulado de titanio, que logró llegar con otro robot que estaba unido a ese submarino y tomar las primeras fotos y recuperar los primeros adminículos. La palabra adminículo me parece que es muy adecuada para lo que estamos hablando. Los primeros adminículos del Titanic. Les voy a decir cuándo aparece el primer testimonio sobre la mica que se rescata. El 16 de julio escribe Ballard, que era el profesor Robert Ballard, el que hizo toda esta cuestión, dice que está recorriendo con el robot los campos de la profundidad del océano, y dice: de repente un zapato y después una pieza de maquinaria cualquiera, una vasinilla, una botella de vino, luego la cabeza de una muñeca y una caja fuerte. Ahí sabemos por primera vez que estas micas sobrevivieron al naufragio. Cuando hablo de estas micas me estoy refiriendo a unas de porcelana. Esta es una mica barata de basurto. Es decir, esto no lo habían llevado en el Titanic, sinceramente lo habrían devuelto. El Titanic era un buque muy fino, había micas de primera y de segunda categoría.
Yo les traje una foto de las micas de primera categoría, que son estas que tenían la imagen del Titanic, tenían en dorado el dibujito típico de la empresa que lanza el Titanic. Estas eran micas. Es decir, esto es una cosa de peltre, como, no sé, para el río Magdalena, pero... Pero con una vaquita muy linda. Sí, no, esto es otro detalle que tampoco la habrían recibido en el Titanic. Esta era una mica importante del Titanic, con bordecito dorado y tal. Pero lo de menos es el aspecto. Yo les voy a contar por qué me ha parecido tan interesante la historia de las micas del Titanic y tan heroica. Una mica de estas soportaba por centímetro cuadrado, y calculan que debía tener unos 12 por 12, por centímetro cuadrado, 400 atmósferas, que como ustedes saben son 400 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, imagínense una señora de 800 kilos, bueno, aquí va a haber alguna, que se sienta en una mica de porcelana, no de peltre, no de porcelana, y la mica la aguanta. Eso durante 80 y tantos años, o 70 y tantos años, fue lo que aguantaron las micas del Titanic. No he podido saber cuántas rescataron, pero sí he podido ver algunas de las micas rescatadas, micas de primera y micas de segunda, es decir, porque había, en fin, pasajeros con trasero de primera y con trasero de segunda, evidentemente. Esas micas están ahora en las colecciones que hay del Titanic, que son colecciones que en algunos casos pertenecen a museos y en otros casos han circulado en forma de exhibición comercial por varios países. Yo he ido a 2 o 3 exhibiciones comerciales y solamente en una ocasión he podido ver una mica del Titanic, que fue el año pasado en Madrid. Realmente fue una revelación encima de un mantel de terciopelo negro, iluminada por un foco especial, la mica del Titanic. Verdaderos estudios de arte. De la mica no se ha ocupado nadie. Le cabe la gloria a la ciencia colombiana de haber sido la que se ocupó de la mica del Titanic. Será la mica, pero es nuestra mica, es la mica que hemos estudiado, y el día que se hable de las micas del Titanic tendrá que haber una referencia a Colombia y bueno, pues sí, compartamos esto con el gobierno. Es decir, sí, porque ha sido durante este gobierno que se ha estudiado lo de la mica del Titanic, entonces algo le corresponde. Yo en eso no soy egoísta, sinceramente. Yo sinceramente pues sí quiero recomendarles con esto se está creando un fondo para apoyar la universidad de mis hijos y lo único que quiero no, hay uno que no ha pasado todavía, se ha repetido, ya va repitiendo, ya está escribiendo, ya es periodista, una tragedia, un tamaño colosal. Y lo único que puedo desearle, creo que es una frase que va bien tanto con el Titanic como con la mica, es viento en popa al libro. Bueno, pues muchas gracias.